La nuera apartó mi silla del comedor frente a todos, y le dijo a mi hijo que ya era hora de que yo comiera en mi cuarto. Soy Consuelo, tengo 64 años, y fui maestra de primaria durante 38 años en este pueblo. Esa mañana subí a buscar mi libreta azul. El olor a frijoles de olla y a chile tostado siempre me había despertado con buen ánimo. Desde que era niña, en esta misma casa que heredé de mi madre, ese aroma era la señal de que el día valía la pena. Esa mañana de lunes no fue diferente en cuanto al olor, pero sí en cuanto a todo lo demás. Bajé las escaleras de madera tomándome de la baranda, despacio, porque la cadera izquierda me avisa cuando va a llover, y ese día el cielo estaba nublado. Llegué al comedor y me detuve en el umbral. La mesa larga de mezquite, la misma que mi madre compró en el mercado de artesanías hace más de 40 años, estaba llena. Mi hijo Rodrigo ocupaba la cabecera. Su esposa, a quien llamo la nuera porque así me nació desde el primer día que la vi entrar a esta casa con su bolso de piel cara y sus aires de señora de rancho ajeno, servía los platos de un lado a otro. Sus 3 hijos, los gemelos de 16 y la niña de 9, comían con los codos apoyados en el mantel que yo bordé con mis propias manos hace 15 años. Mi lugar, el de la esquina junto a la ventana donde siempre acomodaba mis cosas antes de comer, había desaparecido. La silla que normalmente estaba ahí fue arrimada contra la pared del fondo como si fuera un mueble de bodega. Me acerqué despacio. La nuera ni siquiera volteó. Rodrigo levantó los ojos de su plato un segundo. Solo un segundo. «Amá, siéntese por allá», dijo señalando vagamente hacia la cocina. «Aquí ya no caben más». Hubo un silencio de esos que pesan. Los gemelos intercambiaron una mirada rápida y volvieron a hundir las cucharas en los frijoles. La niña siguió dibujando en una servilleta, ajena a todo. La nuera por fin me miró, con esa expresión que había perfeccionado en los últimos 2 años, mitad lástima, mitad fastidio. «Doña Consuelo», le dejé su plato servido en la barra. «Ahí está más tranquila. Total, ¿ya para qué quiere sentarse con el ruido de los niños?». No grité. En 38 años de aula aprendí que quien grita pierde la autoridad en el acto. El maestro que eleva la voz ya perdió. Me quedé parada en ese umbral mirando a mi hijo, esperando que dijera algo más, que corrigiera lo que acababa de pasar frente a sus hijos. No dijo nada. Volvió a su plato. Me di la vuelta sin hacer ruido y subí las escaleras. Cada escalón crujió igual que siempre, con ese sonido de madera vieja que conozco desde que aprendí a caminar. Esta casa la levantó mi padre con sus manos cuando yo tenía 4 años. Yo la heredé cuando él y mi madre se fueron. La pinté, la remodeló, la mantuve. En ningún papel, en ningún sueño, en ninguna conversación había imaginado que algún día una mujer que llegó de fuera me iba a señalar la barra de la cocina como si yo fuera la visita. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama y miré el techo. Las vigas de madera oscura son las mismas de siempre. Conté hasta 10, que es lo que siempre les decía a mis alumnos cuando querían explotar. Luego conté hasta 20. Después me levanté. Caminé hacia el ropero del fondo, el de cedro que huele a tiempo guardado. Abrí el cajón de hasta abajo, el que tiene una chapita pequeña y una llave que siempre cargo en la bolsa de mi delantal junto con mis llaves de la casa. Retiré 2 suéteres que casi no uso, un rebozo de lana y una caja de cartón con fotos viejas. Abajo estaba mi libreta azul. Es una libreta corriente, de esas con cuadros que se compran en la papelería de la esquina. La portada está forrada con papel contact azul marino que le puse yo misma hace años para que no se maltratara. Adentro, con mi letra de maestra, que es clara y pareja porque uno no puede pedirles a los niños lo que uno mismo no practica, están anotadas todas las cuentas, cada peso que presté, cada gasto que cubrí, cada deuda que nadie me había pedido que cobrara porque yo nunca dije que lo haría. Hasta ese lunes de frijoles de olla y silla arrimada contra la pared. Me senté en el sillón junto a la ventana y abrí la libreta desde el principio. La primera anotación es de hace 7 años, cuando Rodrigo llegó a esta casa con la nuera y los gemelos que entonces tenían 9 años. Llegaron con 2 maletas y la historia de que el departamento que rentaban en la ciudad se los habían vendido de un día para otro y necesitaban quedarse aquí mientras encontraban otro. «Unos meses», me dijo Rodrigo. «Nada más unos meses»,
Amá, han pasado 7 años. La primera anotación dice: préstamo para el enganche del carro de Rodrigo. La cifra está escrita en tinta azul y tiene una línea debajo como todas las que anoté cada vez que salía dinero de mi bolsillo. Le seguían: reparación del techo del cuarto de los gemelos, porque cuando llegaron el techo goteaba y yo lo mandé a arreglar de mi bolsillo. Uniformes de los 3 niños para el ciclo escolar. Aparatos de ortodoncia para uno de los gemelos, porque la nuera dijo que con su sueldo no les alcanzaba. Pago de la clínica cuando la nuera se operó de la vesícula y el seguro no cubría todo. 15 de años de la niña el año pasado. Salón, música, vestido y todo lo demás. Seguí pasando páginas. En 7 años, de mi pensión de maestra y de los ahorros que junté durante 38 años levantándome antes del amanecer para llegar a tiempo al salón, había salido una cantidad que me costó trabajo creer, aunque yo misma la hubiera anotado con mi propia mano. Nunca les cobré un centavo, nunca se los pedí. Creí que el amor de madre lo absorbía todo sin costo. Qué mala maestra fui en esa lección. Cerré la libreta y la puse sobre mis rodillas. Por la ventana se veían los magueyes del terreno de atrás, que también son míos, también están a mi nombre, también los cuido yo sola. La cadera me molestó un momento y la ignoré. Había algo que necesitaba hacer antes de que terminara ese lunes. Bajé de nuevo. Rodrigo ya no estaba, se había ido al trabajo. La nuera estaba en la sala viendo su teléfono. Los gemelos seguían en sus cuartos, que son los cuartos que yo pinté y arreglé para que tuvieran dónde dormir cuando llegaron. La niña estaba en el patio. Entré a la cocina. Mi plato de frijoles seguía en la barra, ya frío, tapado con un plato más pequeño puesto al revés. Lo miré un momento. Tenía el mismo aspecto que la charola que le llevan a los enfermos al hospital. Lo agarré, lo vacié en el cántaro de la basura y lavé el plato. Luego saqué del refrigerador un aguacate, lo partí, le puse sal y limón y me lo comí de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el patio donde la niña jugaba sola con una muñeca. Esa tarde llamé a don Aurelio. Don Aurelio fue por muchos años el administrador del módulo de agua del pueblo y ahora tiene una ferretería. Lo conozco desde que éramos jóvenes y es el hombre más discreto y de más palabra que he conocido en mi vida. Tiene una camioneta grande y 2 hijos que le ayudan con los repartos de material. Contestó al primer timbre. Maestra Consuelo, qué bueno escucharla. ¿Cómo le puedo servir? Le expliqué lo que necesitaba. Que viniera al día siguiente a las 10 de la mañana con sus muchachos. Que había que mover unas cosas de mi casa. Que no le comentara a nadie. Para usted lo que mande, maestra dijo. Mañana a las 10 estamos ahí sin falta. Colgué y me quedé un rato en el sillón de mi cuarto con la libreta azul en las manos. Afuera el cielo se había puesto naranja, de ese naranja seco que tiene el atardecer en este pueblo antes de que llegue el frío de la noche. Pensé en mis alumnos de primer año, los de tantas generaciones. Cuando un niño no entiende que las palabras tienen consecuencias, no sirve de nada repetirle la lección en voz alta. Hay que mostrarle. Mi familia iba a recibir una clase que yo no había podido darles con palabras. El martes amaneció despejado. La nuera se fue temprano, dijo que tenía una reunión. Rodrigo salió antes de las 8 como siempre. Los gemelos seguían dormidos a las 9:30. La niña desayunó sola en la cocina, callada, mirándome de reojo con esa curiosidad de los niños que saben que algo está pasando, aunque no sepan qué. A las 10 en punto, escuché el motor de la camioneta de don Aurelio frenando frente a la casa. Abrí la puerta antes de que tocaran. Don Aurelio se quitó el sombrero. Sus 2 hijos, muchachos fornidos de 20 y tantos años, asintieron con respeto. Buenos días, maestra, aquí estamos. Usted dirá. Buenos días, don Aurelio. Pasen, por favor. Vamos a ser rápidos y callados. Los guié adentro. Les indiqué que empezáramos por la sala. La televisión grande, la de pantalla plana que yo compré hace 3 años, cuando la nuera dijo que los gemelos necesitaban una para hacer las tareas, era la primera. Los muchachos la desengancharon de la pared con cuidado, la envolvieron en una cobija y la cargaron a la camioneta. Luego el sillón reclinable que Rodrigo había escogido él mismo en la mueblería, y que yo había pagado porque él me dijo que en ese momento no traía para completar. Lo siguió el juego de sala completo. 3 piezas tapizadas en tela café que compré cuando llegaron porque los muebles que tenía ya no alcanzaban para todos.
Uno de los gemelos apareció en la escalera a la mitad de la operación, frotándose los ojos, con el cabello parado. Se quedó paralizado al ver a los dos desconocidos cargando el sillón de su papá. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz ronca de sueño. «Buenos días», le contesté desde el pie de la escalera. «Estamos haciendo un inventario de bienes. Vete a desayunar». «¿Un inventario de qué?». «Esos son los muebles de la sala, abue». «Son mis muebles, hijo. Tengo las facturas que lo confirman. Vete a desayunar, te digo». Me miró unos segundos más con la boca abierta. Luego miró a don Aurelio, que continuaba cargando con la tranquilidad de quien mueve costales de cemento toda la vida. El gemelo dio media vuelta y subió las escaleras corriendo. Escuché que despertaba a su hermano, que golpeaba la pared, que los dos bajaban juntos. Para entonces, la sala ya estaba vacía. El cuarto de los gemelos fue el siguiente. Las literas que compré cuando llegaron porque en los catres que tenían no iban a caber con los años que fueran creciendo. El escritorio compartido con sus libreros. Los ventiladores de techo que mandé instalar el verano pasado porque se quejaban del calor. Todo fue bajando por las escaleras en brazos de los muchachos de don Aurelio, que trabajaban en silencio con una eficiencia que me llenó de gratitud. Los dos gemelos nos siguieron por toda la casa, reclamando en voz baja, amenazando con llamar a su papá, preguntando si me había vuelto loca. «Llámenle a su papá», les dije sin volverme. «Me parece bien que sepa lo que está pasando». Ninguno de los dos marcó. A las 12:15, la camioneta de don Aurelio estaba cargada. Me acerqué a él en la entrada. «Todo esto llévelo a su bodega, don Aurelio. Le aviso cuando lo necesite de vuelta». «Con mucho gusto, maestra. Bien guardado va a estar». «¿Le mando el recibo de resguardo?». «Por favor». Le pagué su trabajo, le di una propina a cada uno de sus hijos y los acompañé hasta la banqueta. La camioneta se fue calle abajo, levantando una nubecita de polvo entre las piedras. Volví a entrar. La sala estaba vacía de muebles. Solo quedaban mis 2 sillas de madera viejas, las que siempre estuvieron ahí desde antes de que llegaran, arrimadas contra la pared como si fueran las únicas sobrevivientes de algo. La casa producía un eco diferente, más grande, más honesto. Me fui al patio a sentarme en mi mecedora bajo la sombra del guamúchil. Saqué mi libreta azul, la abrí en la última página en blanco y anoté la fecha y la hora. Debajo escribí: «Inicio de cobro». Los gemelos estaban parados en la puerta de cristal, mirándome como si yo fuera un animal desconocido que hubiera aparecido en el patio de la noche a la mañana. «Abue, ¿y dónde vamos a dormir?», preguntó el mayor de los dos, con un tono que todavía no decidía si era enojo o miedo. «En sus colchones», les respondí sin levantar la vista de la libreta. «Los colchones los dejé. Son suyos. Se los compré a su nombre hace 5 años. Lo demás era mío. Y la tele era mía. Y el escritorio era mío». Silencio. «Tu papá llega a las 6», dije cerrando la libreta. «Si tienen hambre, en el refrigerador hay tortillas, queso y jitomate. Tienen manos». Les di la espalda y me quedé mirando el guamúchil. En el patio hay una mata de epazote que siembro yo misma cada año, un limonero que planté cuando nació Rodrigo y un cantero de geranios rojos que cuido desde que me los regaló una alumna hace 20 años. Nada de eso llegó con ellos. Todo eso estuvo aquí antes y seguirá aquí después. Rodrigo llegó a las 6:15. Escuché su camioneta, sus pasos en la entrada, la pausa larga cuando entró a la sala y encontró el espacio vacío. Luego sus pasos subiendo al 2º piso, bajando de nuevo, recorriendo la casa, luego la puerta de cristal del patio abriéndose. Se detuvo frente a mí. Rodrigo tiene la misma frente de su abuelo y los mismos ojos cafés que me miran igual desde que nació. Esa noche esos ojos estaban revueltos entre la confusión y algo que quería ser autoridad pero no le alcanzaba del todo. «Amá, ¿qué pasó con los muebles?». «Buenas noches, hijo. Siéntate». «No me quiero sentar». «¿Qué hizo?». «Me hice respetar», le dije con calma. «Siéntate, por favor. Tenemos que hablar». Rodrigo jaló la otra silla de madera del patio y se sentó de mala gana. Se pasó la mano por el cabello. «La señora de mis muebles soy yo». Rodrigo, empecé. «Así como ayer en la mañana me señalaron la barra de la cocina como si yo fuera la empleada, hoy yo decidí hacer un ajuste de cuentas». «Amá, eso fue un malentendido». «Mírela. Usted sabe cómo es». «Sé perfectamente cómo es.
Lleva 7 años siendo como es bajo mi techo, y hasta ayer yo me había callado porque pensé que el tiempo iba a enseñarle. El tiempo no enseña solo, Rodrigo. Eso lo sé de 38 años frente a un salón. No se puede quedar con mis cosas porque le cayó mal un comentario. No son tus cosas. Lo miré fijo. Él sostuvo la mirada unos segundos y la bajó. Esta casa es mía, Rodrigo. Está a mi nombre desde que tu abuela me la dejó. No tiene ninguna deuda, ningún gravamen, ningún copropietario. Tú eres mi hijo y te quiero con toda mi alma. Pero llevas 7 años viviendo aquí sin pagar un peso de renta, de luz, de agua ni de predial. Usted siempre dijo que no quería que pagáramos. Y tú siempre aceptaste sin preguntar 2 veces. Eso también dice algo. Rodrigo abrió la boca y la cerró. Saqué la libreta azul del bolsillo de mi delantal y la puse sobre la mesita del patio entre los dos. Abre eso. La tomó con cautela, como si pudiera morderlo. La abrió por la primera página. El silencio que siguió duró mucho. Vi sus ojos recorriendo línea por línea, pasando páginas, deteniéndose, volviendo a avanzar. Vi el momento exacto en que llegó a la página de los aparatos de ortodoncia. Vi el momento en que encontró el pago de la operación de la vesícula. Ama, deja que termines de leer. Tardó varios minutos más. Cuando cerró la libreta, su cara había cambiado de textura. Ya no era el hombre que quería reclamar. Era algo más parecido al niño que alguna vez tuvo que quedarse después de clases a terminar una tarea que no había hecho. Nunca le pedí que hiciera todo esto, dijo en voz baja. No. Y yo nunca te pedí nada a cambio. Ese fue mi error, no el tuyo. Pero desde ayer las reglas cambiaron y necesito que lo entiendas antes de que llegue tu esposa. ¿Qué reglas? Primero, esta casa tiene dueña, y la dueña soy yo. Mi lugar en la mesa, en la sala, en cualquier cuarto de esta casa es el primero, no el último. Si eso no le parece a quien sea, la puerta de la calle está donde siempre ha estado. Rodrigo asintió despacio. Segundo, desde el mes que viene me van a pagar una renta. No te voy a pedir lo que pagarían afuera porque no soy una arrendadora, soy tu madre. Pero el 15% de lo que juntos ganan va a entrar a esta casa cada mes. Lo que hagan con eso, si lo ahorran o lo mandan a la quincena, es decisión mía. Entiendo. Tercero, los recibos de luz, agua y gas se dividen a la mitad, a partir de ahora. Sí, ama. Y cuarto, hice una pausa porque este era el que más me importaba. Lo que pasó esta mañana no vuelve a pasar. No en mi mesa, no en mi cocina, no en ningún rincón de esta casa. Si yo soy invisible para tu esposa, entonces esta casa también va a volverse invisible para ella. Y tú, Rodrigo, si vuelves a bajar la vista al plato cuando alguien me falta al respeto en frente de tus hijos, voy a entender que estás de acuerdo. Rodrigo levantó los ojos. No estoy de acuerdo, dijo, y esta vez su voz sonó diferente. Usted tiene razón. Lo de esta mañana no estuvo bien. Yo lo debí haber dicho en ese momento. Sí. Debiste. ¿Dónde está la libreta? Aquí. ¿Me la presta tantito? La dejé en sus manos. La apretó un momento como si le pesara más de lo que pesa un cuaderno de papelería. La nuera llegó a las 7:10. Escuché su carro, sus tacones en el pasillo de entrada, la pausa cuando vio la sala vacía. Luego la voz de Rodrigo hablando con ella en voz baja durante varios minutos. No pude escuchar las palabras, pero sí los tonos. El de ella subiendo, el de él manteniéndose firme de una manera que llevaba años sin escucharle. Salió al patio sola. Se quedó parada a 2 metros de mi mecedora. Traía todavía la bolsa en el hombro y los ojos brillantes de algo que no era llanto sino la antesala del llanto. Doña Consuelo empezó. Siéntese, le señalé la silla donde había estado Rodrigo. Se sentó. Se acomodó la bolsa en el regazo y miró el guamúchil un momento, buscando por dónde empezar. Rodrigo me mostró la libreta. Bien, yo no sabía que todo eso venía de usted. Ahora ya sabe. Me da pena, dijo. Y su voz se quebró apenas en la última sílaba. Lo que a mí me da pena es diferente, le respondí con calma. A mí me da pena que en 7 años nunca se le ocurrió preguntar, que vivió aquí como si esta casa fuera su derecho de nacimiento y no un favor que le estaba haciendo su suegra. Eso sí me da pena. Y también me da pena que mis nietos estén aprendiendo a comportarse con los mayores mirándola a usted. La nuera no contestó.
Pasó varios segundos mirando sus manos. Esta mañana me mandó a la barra de la cocina, continué, delante de sus hijos y del mío. Eso no fue un descuido, fue una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias, igual que los errores en un examen. No lo pensé así, murmuró. Pues así fue. Otro silencio. El limonero del patio olía a noche y a tierra húmeda. ¿Qué necesita de mí?, preguntó al fin. Era la primera vez en 7 años que me escuchaba hacerme esa pregunta. Respeto. Nada más y nada menos. No me pida que le explique qué significa, porque usted sabe. Sabe exactamente lo que hizo esta mañana y sabe lo que sería lo contrario. Le pido eso. Le pido que sus hijos vean que en esta casa, la señora tengo más años que el guamúchil de ese patio y que eso vale algo. La nuera asintió. Una vez, despacio. ¿Me va a devolver los muebles?, preguntó en voz muy baja, casi sin atreverse. Cuando vea que lo que me dijo tiene un precio para usted, sí. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, se levantó, acomodó la silla de donde la había tomado y entró a la casa sin decir más. Los días que siguieron fueron ásperos como el primer día de clases con un grupo difícil. La sala sin muebles grandes producía un eco que nadie sabía cómo llenar. Los gemelos comían en la barra de la cocina o se llevaban los platos al cuarto. A veces los escuchaba quejarse en voz baja. Nunca me lo dijeron a mí de frente, porque algo en el ambiente de esa semana les había enseñado que las palabras tienen dónde aterrizar. La nuera cocinó todos los días. No me preguntó si quería comer con ellos. Simplemente me puso un plato en la mesa del comedor a la hora de la comida, en mi lugar de siempre, junto a la ventana. El primer día lo hizo sin decir nada. El segundo día dijo: «Está la comida, doña Consuelo», desde la cocina. El tercer día me lo dijo asomando la cabeza al pasillo y mirándome un segundo antes de volver a la estufa. El quinto día Rodrigo llegó antes de lo normal, con una caja de pan de la panadería buena del centro. Me la dejó en la mesa de la cocina. «Para usted», ama dijo. «¿Los de nuez?», que son los que le gustan. No hice comentario. Le di las gracias y puse la caja en el mueble de la cocina. Esa noche, cuando ya todos dormían, abrí la caja y me comí uno solo, despacio, con mi taza de té de manzanilla. Me supo a algo que tardé un momento en identificar. Me supo al principio de algo nuevo. La primera quincena del mes siguiente, Rodrigo tocó mi puerta un sábado por la mañana. Traía un sobre. «Aquí está la parte de la renta y la mitad de la luz, amá». Tomé el sobre. Lo abrí, conté los billetes, los guardé en mi cajita de metal que tengo en el cajón del buró. «Gracias, hijo. Siéntate». Se sentó en el sillón junto a la ventana, el mismo donde yo me senté con la libreta azul el día que todo cambió. «¿Cómo van las cosas?», le pregunté. «Apretadas», admitió. La nuera tuvo que cancelar una suscripción de streaming y los muchachos se pusieron pesados. «¿Pero ya? ¿Yuela?». Rodrigo tardó en contestar. Miró hacia la ventana. «Está haciendo su esfuerzo, amá. Ayer barrió el patio sin que nadie se lo pidiera. Creo que lo está entendiendo». «Lo vi», dije. También vi que el sábado pasado le ayudó a la niña a hacer su tarea en la mesa del comedor y me preguntó si me molestaba el ruido. «¿Y le molestó?». «No. Me gustó escucharlas». Rodrigo asintió. «Amá, ¿cuándo van a volver los muebles?». Lo miré un momento. «¿Por qué me lo preguntas tú y no ella?». «Porque a mí me cuesta menos trabajo pedirle las cosas». «Exacto. Eso es lo que necesito que cambie, Rodrigo. No necesito que me protejas de tu esposa ni que seas el intermediario entre los dos. Necesito que en esta casa haya una manera directa de hablar las cosas. Cuando ella pueda preguntármelo a mí, sabré que vamos bien». Rodrigo se quedó callado. Luego asintió de nuevo, esta vez con esa seriedad lenta de los hombres que están procesando algo que saben que tienen razón, pero que les cuesta aceptar. 3 semanas después, un domingo que amaneció con sol y olor a tierra mojada por el sereno, escuché pasos lentos acercándose a mi cuarto, toquecitos suaves en la puerta. No era Rodrigo, él toca diferente. «Pase». La nuera entró. Traía puesta una blusa sencilla y el cabello recogido, sin arreglo especial, como quien no viene a dar una función sino a decir algo de verdad. Se quedó parada cerca de la puerta sin avanzar más. «Doña Consuelo, ¿puedo pedirle algo?». «Dígame». «Los muebles». Hizo una pausa.
Quiero pedirle que los traiga de vuelta. No porque me hagan falta las cosas, sino porque sé que me los gané este tiempo. Y porque, otra pausa, más larga, quiero que mis hijos vean que cuando uno se equivoca con alguien, le enmienda la plana. No que las cosas se arreglan solas. Me quedé mirándola un momento. Había algo diferente en la manera en que estaba parada. No era el porte de quien exige ni el de quien súplica. Era algo más difícil de conseguir. Era el porte de quien acepta. ¿Eso es lo que quiere que vean sus hijos?, le pregunté. Sí, bien dicho, le contesté. Llamé a don Aurelio ese mismo domingo por la tarde. Quedamos para el miércoles a las 10. El miércoles, cuando la camioneta de don Aurelio frenó frente a la casa, los 3 nietos estaban ya despiertos y en la sala. Nadie los mandó que se quedaran, pero ahí estaban los 3, mirando la puerta con esa expectativa mezclada con algo parecido a la vergüenza que tienen los niños cuando saben que algo que pasó mal está a punto de componerse. Los muebles entraron uno por uno. El juego de sala primero, luego el sillón reclinable, luego las literas y el escritorio de los gemelos. Cuando los muchachos de don Aurelio terminaron, la casa volvió a sonar como siempre, con ese peso callado de las cosas en su lugar. Don Aurelio se limpió las manos en el pantalón y me extendió la mano. Ya quedó, maestra. Como nueva. Gracias, don Aurelio. ¿Cuánto le debo? Ya está pagado, dijo con una sonrisa. Me lo paga en tamales, cuando haga para los días de muertos. Me reí. Hacía varios días que no me reía así, con el estómago. Cuando cerré la puerta y me giré, la nuera estaba parada en el pasillo con los brazos cruzados sobre el pecho, no con arrogancia, sino como quien se abraza a sí mismo. Me miró directamente. Gracias, doña Consuelo. No me las dé a mí, le dije. Dáselas a sus hijos. A ellos les está haciendo el bien, no a mí. Ella asintió y volteó hacia los gemelos que estaban detrás de ella. Ándenle, les dijo. Ayuden a poner los muebles bien, y después los quiero aquí en la sala. Los 3 nietos se pusieron en movimiento con esa energía de cuando los muchachos tienen algo concreto que hacer con las manos. Escuché el arrastre suave del sillón, las instrucciones en voz baja entre los gemelos, la risa pequeña de la niña cuando algo se atoró en la puerta. Yo me fui al patio. Me senté en mi mecedora bajo el guamúchil. Saqué la libreta azul del bolsillo y la abrí en la última página escrita. Debajo de la anotación del día del inventario, escribí la fecha de ese miércoles. Luego escribí 2 palabras: cuentas saldadas. No era completamente verdad en términos de dinero. Nunca me iban a devolver cada peso, ni eso era lo que quería. Lo que quería estaba pasando dentro de la casa en ese momento, en el sonido de los muebles reacomodándose, en los pasos de la nuera organizando a sus hijos, en Rodrigo que llegó a las 6 y encontró la sala en su lugar, y me buscó en el patio para decirme, en voz baja, gracias, amá. De verdad, gracias. Guardé la libreta en el bolsillo. Esa noche comimos todos juntos. La nuera hizo arroz rojo, frijoles de olla y chuletas a la mexicana, con chile verde y jitomate y cebolla. La niña ayudó a poner la mesa. Los gemelos sirvieron los vasos de agua. Rodrigo sacó el comal para las tortillas. Yo llegué al comedor cuando ya todo estaba puesto. Mi lugar estaba ahí, junto a la ventana, con su plato, su vaso, su servilleta. La silla bien puesta, no arrimada contra la pared. Antes de que me sentara, la niña se acercó. Tiene 9 años, y los mismos ojos cafés de su padre y de mi Rodrigo y de mi padre y de todos los que vinieron antes. Me tomó de la mano sin decir nada y me acompañó hasta mi silla. Me senté. La nuera trajo la olla del arroz. La puso en el centro de la mesa y luego me sirvió a mí primero. No con la actitud de quien cumple un protocolo, con la actitud de quien ha entendido algo que no se aprende en los libros. Buen provecho, doña Consuelo. Buen provecho, familia. Las cucharas empezaron a moverse. Alguien contó algo de la escuela. Uno de los gemelos discutió con el otro por una tontería y Rodrigo los calmó. La niña preguntó si podía tomar más agua y la nuera le dijo que sí. La conversación fue y vino por encima de los platos como siempre lo había hecho en esa mesa, en esa casa, bajo ese techo que lleva mi nombre en los papeles y mis años en las vigas. Yo comí despacio, escuchando todo, interviniendo poco. No necesitaba hablar mucho. La maestra que sabe que la lección entró no tiene que repetirla.
Solo tiene que dejar que el conocimiento trabaje solo. Después de comer, cuando los nietos recogieron los platos y la nuera guardó las sobras y Rodrigo barría el comedor, yo subí a mi cuarto, abrí el cajón de abajo del ropero. Puse los 2 suéteres, el rebozo de lana y la caja de fotos exactamente donde estaban antes. Abajo quedó la libreta azul. La miré un momento antes de cerrar el cajón. 38 años, le enseñé a leer a niños que llegaban al salón sin saber que las letras tenían un orden y ese orden tenía un sentido. El secreto nunca fue gritarles. El secreto fue mostrarles, con paciencia y con firmeza, que el conocimiento tiene un costo y ese costo se llama esfuerzo. Mi familia acababa de aprender a leer. Cerré el cajón, giré la llave pequeña y me la guardé en el bolsillo del delantal junto con las otras llaves de la casa. Me asomé por la ventana. El guamúchil del patio estaba quieto bajo la noche sin viento. El limonero que planté cuando nació Rodrigo seguía ahí, igual de firme que siempre, con sus raíces bien metidas en la tierra que es mía. Las cosas estaban en su lugar. Yo estaba en mi lugar. Y eso, después de todo, era lo único que siempre había pedido.